El mundo acaba de recibir un mensaje claro desde Davos, y no todos lo están leyendo correctamente. Mientras los líderes globales intentan descifrar el futuro de la economía mundial, Donald Trump vuelve a sacudir el tablero. Amenazas históricas de aranceles, presión estratégica sobre territorios clave como Groenlandia, tensiones crecientes con Europa y Canadá, y una ofensiva directa para sacar a China del hemisferio occidental. ¿Estamos presenciando decisiones impulsivas o el movimiento geopolítico más audaz de su presidencia? Hoy, en Líderes del Mundo Hispano, nos sentamos con Christian Briggs, director ejecutivo de Hard Assets Management, para desglosar qué hay realmente detrás de estas señales, quién gana y quién pierde en la nueva guerra de aranceles, si Europa o América Latina podrían salir beneficiadas, qué viene después del mensaje de Trump en Davos, y si los crecientes temores de inflación e incluso de hiperinflación en 2026 son una amenaza real e inminente o un pánico peligrosamente exagerado. Quédate con nosotros hasta el final, porque esto no es solo una entrevista, es una hoja de ruta para entender lo que viene después. Y si valoras conversaciones que conectan poder, dinero y geopolítica global, suscríbete a Líderes del Mundo Hispano y activa las notificaciones. La próxima jugada ya está en marcha. El presidente Trump acaba de amenazar con aranceles del 25% a la mitad de Europa solo para poner las manos sobre Groenlandia. ¿Ha perdido la cabeza o es este el movimiento más brillante de su presidencia? Así que Groenlandia tiene tres propósitos principales. 1. Su ubicación estratégica. Volveré a eso después de hablar de las tres partes. 1. Ubicación estratégica geográficamente, punto. Digámoslo así por ahora y luego lo ampliaré en un segundo. 2. Tiene calidad de vida. Es un lugar agradable para vivir. He estado allí 2 veces, no por un periodo prolongado. Hice escalas allí, pero pudimos quedarnos un día extra. Así que sí llegué a probar un poco cómo es. Es hermoso. La gente es extremadamente amable. Es uno de esos lugares donde puedes convertirlo en algo así como la versión del norte de Puerto Rico multiplicada por 100 en tamaño. Así que es hermoso. La tercera cosa es que es estratégico en minerales. Tiene varios minerales allí que nunca han sido explotados al nivel que podrían serlo y que ofrecen recursos enormes, como Alaska. Cuando se hizo la compra de Alaska, la gente se rió de cuánto pagamos en ese momento, hace cientos de años. Y la gente se burló de esa adquisición en particular. Ahora, hoy, sabemos que tiene algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo y que también tiene recursos naturales que van mucho más allá de solo la belleza de la tierra. Así que, desde un punto de vista estratégico, yo lo llamaría una cuestión de seguridad nacional. Fue increíblemente importante asegurar eso. Además, también era una ubicación que estaba muy cerca de Rusia. Y convertir eso en Estados Unidos en lugar de mantenerlo como algo que los canadienses terminarían teniendo. Porque obviamente lo compramos y pagamos por ello. Como la compra de Luisiana fue estratégica. Puerto Rico fue estratégico. Si miras todas las diferentes cosas, Hawái fue estratégico. Alaska lo fue. Groenlandia es lo mismo. Pero volvamos a la ubicación. Durante años, China ha querido construir una base militar. Van a llamarla simplemente una base operativa para el comercio. Y están mintiendo. Todo se trata de aplicación militar. Lo que sea que quieran decirte, oh, no, vamos a tener almacenes y vamos a vender televisores desde esto o lavavajillas. Están mintiendo. Siempre se trata de lo militar. Siempre se trata de ubicar estratégicamente una presencia que luego pueda aprovechar y explotar, extorsionar, chantajear, como quieras llamarlo. Quieren poder hacer eso y quieren poder hacerlo de una manera muy eficiente y efectiva. Y por eso han estado haciendo cosas como en el Mar del Sur de China, la isla de China del Mar del Sur. Ese no era el Mar de China. ¿Están locos? Simplemente se inventaron eso una mañana para poder justificar la construcción de estas islas artificiales. ¿Para qué? Para lo estratégico militar. Tienen que construir un aeropuerto completo en esto para poder aterrizar y despegar aviones militares. Y luego pueden mover tropas, carga, lo que sea. Así que mienten. Mienten mucho. El gobierno allí miente mucho. Por eso son comunistas. El comunismo, por todas las definiciones, no es exactamente el que te envuelve con esta comprensión cálida de, ok, eres libre de hacer lo que quieras. No funciona así. Te diremos qué puedes hacer. Así que lo mismo con Groenlandia. Si no hubiéramos empezado a ir y hacer de esto una medida absoluta de política de seguridad nacional,
China fácilmente podría haber simplemente soltado 100.000 tropas, haber llevado toda la logística y asegurado la isla porque, ya sabes, Dinamarca, te voy a decir algo. Tu ejército y mi ejército, nuestros amigos y nuestra familia, el grupo que tenemos cerca, tenemos un ejército más grande de amigos y familia que el ejército de Dinamarca. Creo que hay como 9 miembros, y creo que 2 de ellos son la mamá y el papá del primer ministro, o algo loco, y me lo estoy inventando tratando de ser sarcástico. Pero creo que el ejército de Dinamarca tiene menos efectivos que prácticamente una escuela secundaria grande que tenemos en Estados Unidos, una clase de graduación. Así que durante 30 años, 40 años, se ha discutido. ¿Qué está haciendo Dinamarca con esta isla? Bueno, hay, no sé, 50 o 60.000 personas que viven allí. Eso no es un ejército. La gente que intenta defenderla, como Dinamarca, eso no es un ejército. Ni siquiera pueden defenderse a sí mismos. Ya sabes, Alemania tomó Dinamarca en 4 horas o 4 minutos o 14 minutos. Básicamente fue, aquí está la llave de la ciudad. No nos hagan daño. Bueno, es lo mismo. Así que Trump tiene razón. Estratégicamente tenemos que asegurar esa ubicación. Lo hicimos con Puerto Rico, y lo hicimos con las islas Hawái. Lo hicimos con las Islas Vírgenes, Guam, las Islas Samoanas. Estados Unidos tiene que tener fronteras. Las fronteras no siempre son el continente, el territorio continental. También son áreas limítrofes que pueden ser tierras internacionales o aguas internacionales o el espacio. En este caso, a veces está por encima de la tierra, en el espacio. Tenemos que tener fronteras. Y Trump tiene razón. Quien quiera que lo haya aconsejado a pensar de esa manera, porque tiene mucha gente inteligente a su alrededor, él es lo suficientemente inteligente como para saber que rodearse de gente más inteligente lo hace más inteligente. Así que cuando dijeron, tenemos que ir a sacar a Venezuela, sacar a Groenlandia, necesitamos sacar a Cuba, esas son estratégicas para proteger las fronteras finales de América, porque nuestras fronteras se extienden más allá de nuestra masa terrestre física, del territorio continental. También queremos asegurar nuestro espacio aéreo para garantizar que nada ni nadie nefasto entre en nuestro espacio aéreo. Así que Groenlandia no es una opción. Groenlandia es un mandato. Necesitamos Groenlandia desesperadamente para asegurar la viabilidad de la política de seguridad nacional, que es para lo que en realidad se elige a todo presidente, asegurar las fronteras, mantener un ejército fuerte y proteger a la gente. Así que, digan lo que digan, que se ha vuelto un poco loco. No lo está. En realidad, lo está haciendo exactamente como necesita hacerse. Y si yo estuviera en su posición, no lo habría hecho de manera diferente. Si hubiera sido cualquier presidente anterior, debería haberse hecho hace 30 o 40 años. Este impacto que está ocurriendo en Europa con Estados Unidos, ¿va a ser algo que pueda perjudicar a Estados Unidos, o no tanto la relación comercial entre ambos? ¿Cómo lees este equilibrio entre Europa y Estados Unidos? How can you read this balance between Europe and the US? Así que Europa se va a descomponer un poco con toda esta idea de que Estados Unidos tome a Groenlandia como territorio estadounidense, pero al final cederán a hacer lo que Estados Unidos necesita que se haga. Se darán cuenta de que el impacto de lo que él está tratando de lograr tiene mayor valor si Estados Unidos tiene fronteras seguras y seguridad garantizada para poder mantener su economía. Eso es lo que somos, nuestro dólar, nuestra economía. Ese es nuestro valor. No es nuestra tierra, es nuestra economía. La tierra es una parte principal de una variable para llegar a una conclusión de seguridad nacional. En la práctica, ningún país de Europa queda al margen de esta dinámica. Al final, todos tienden a alinearse con el liderazgo de Estados Unidos, aunque en muchos casos esa cooperación se da de forma más discreta y con menor exposición pública, algo que no siempre resulta cómodo para algunos gobiernos. Al final del día, sus políticas siempre han creado grandes resultados. Así que la Unión Europea puede quejarse y molestarse por esto, pero no van a ganar, porque nuestra economía es más grande que la de todo su continente. Nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos a ellos. ¿Quién más asegura sus fronteras? Si China invadiera España, Francia o Italia, ¿a quién crees que van a llamar? No van a llamar a los cazafantasmas, te lo puedo asegurar. Esos tipos están ocupados persiguiendo fantasmas. Nosotros perseguimos la realidad. Van a llamar a Trump. Él es el hombre. Y va a decir, ¿está bien? ¿Qué necesitan? ¿Necesitan que los ayude ahora porque se dan cuenta de que China no es nuestro amigo? Ah, de acuerdo. Bueno, qué bien que ya resolvimos lo de Groenlandia. Iré y los ayudaré ahora. Pero en el futuro, dejen de quejarse, dejen de ser tan difíciles de tratar.
porque al final del día, él no solo está tratando de crear seguridad para Estados Unidos. Está tratando de asegurar las fronteras de Europa, porque si China tomara Groenlandia, podrían extorsionar, podrían chantajear, podrían tratar de usar esa ubicación como palanca contra Inglaterra o contra cualquier nación de Europa occidental. No tiene que ser solo contra nosotros, están igual de cerca allá como lo están aquí. En consecuencia, se alinearán con esa postura. El presidente Putin sostiene este punto en más de una ocasión, como se ha analizado en meses recientes. Trump prevalecerá. No es cuestión de sí, sino de cuándo. Putin's right. He's made the comment a couple times like I have over the last few months. Trump will win this. It's not a matter of if, it's just when. Mientras Trump empuja a China fuera de todo el hemisferio, Canadá y Xi Jinping muestran titubeos, sonrisas y firman acuerdos importantes. ¿Cuál es la siguiente estrategia de Trump contra Canadá? Porque ya ha amenazado antes con aranceles masivos. ¿Hasta qué punto está dispuesto a elevar la apuesta ahora? Es una gran manera de decirlo, de verdad. Bien, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Canadá acaba de cerrar un gran acuerdo comercial o está en las etapas finales de negociación? Creo que ya tienen uno en principio. Creo que ahora están trabajando en los detalles finos. Un acuerdo comercial que daría energía desde Canadá. Tienen mucho petróleo. Ahora, han sido muy reacios a ir tras ese petróleo. Pero como Venezuela ya no es una opción para China ni para otros. Para ser honestos, China fue a Canadá y les dijo, mira, amigo, no están tan lejos de nosotros. Están justo al otro lado de ese océano. Entonces, ¿qué pueden hacer por nosotros? Y Canadá dice, de acuerdo, espera un segundo. Tenemos una oportunidad de ganar miles y miles de millones de dólares, no cientos de millones. A largo plazo podrían ser billones que entren directamente al tesoro, o mejor dicho, al golpe de fortuna de Canadá por ahí. Porque tienen lo que llaman arenas bituminosas, donde el petróleo está mezclado con arenas profundas y pesadas, pero es muy extraíble, es bastante económico. No es lo más fácil ni lo más barato, pero hoy es más económico que hace 10 o 20 años extraer ese petróleo y llevarlo al mercado. Así que avancemos rápido. ¿Por qué harían eso? Porque Venezuela ahora está cortada. Creo que aproximadamente un tercio de las necesidades diarias y mensuales de petróleo de China ahora están... Hay un término llamado toodles, que significa adiós. Ya no vas a conseguir ese petróleo. Ahora vamos tras Irán y vamos a golpear a Irán. Así que esa opción no va a ser viable. Eso es otro tercio, más o menos entre 30 y 35% de las necesidades de China, así que Canadá fue una gran opción. Tienen el petróleo ahora, puede que no tengan reservas del tipo venezolano o iraní, pero tienen reservas. Tienen cientos de miles de millones de barriles ahí abajo que podrían extraerse, yo diría, de una manera muy eficiente, de tal forma que hoy podrían hacer que eso funcione. Y Carney dice, ¿me estás diciendo que me vas a pagar miles de millones? Nunca quise realmente perforar esas cosas, pero lo haré por ti porque compartimos la misma ideología. Ya sabes, Carney es comunista, Xi Jinping es comunista. Así que tienes a dos personas, dos camaradas, que podrían trabajar juntos fácilmente y van a hacer un acuerdo comercial viable. Estoy seguro de ello. Ya, como dije, tienen un marco hecho. Probablemente habrá un anuncio final. Quizá pronto conozcamos los números. Ambos están... Carney está en Davos, recorriendo el circuito, tratando de explicarlo todo. Y Trump dice, no, escúchenme. Los canadienses no quieren estar en Canadá. ¿Quién quiere pagar entre 55 y 60% de sus ingresos en una forma de vida ya fracturada y socialista? No les gusta. La gente no lo quiere. No tienes nada que mostrar por los frutos de tu trabajo. Así que Canadá votaría fácilmente por unirse a Estados Unidos como otro territorio, asegurando otra frontera o al menos un colchón de fronteras. Así que tendrías Alaska, Canadá y el territorio continental. Podríamos asegurar toda esa tierra, los recursos naturales, Venezuela, Canadá e Irán. Todo lo que queda es Rusia. Bueno, ellos están vendiendo sus cosas a Europa, a la India. La India no tiene recursos naturales cuando se trata de petróleo y gas, no de ninguna consecuencia real. Entonces, ¿cómo haces para, no quiero decir destruir porque esa no es la palabra correcta, ¿cómo haces para, de una manera práctica, debilitar o poner una barra muy alta, un entorno de gran dificultad para un adversario? Porque China no es un aliado, es un adversario. Destruir la economía de China no creo que sea muy difícil, pero ciertamente puedes limitar su capacidad de mantener la consistencia del crecimiento. Incluso podrías crear una contracción en su Producto Interno Bruto. La energía, y digo esto, y Trump estaría de acuerdo conmigo en esto.
La energía para una nación lo es todo. Si tienes energía de bajo costo, tienes al tigre por la cola. Y si no tienes energía o no tienes acceso a energía barata, entonces va a ser costoso. Va a haber apagones. Nunca se le va a dar de manera consistente a la gente o a la economía el equilibrio de entender lo que necesita. Así que Trump es muy astuto. Así que lo que dije hace 4 o 5 años, China y los BRICS necesitan que se les mire su tema energético, porque hay tantos socios y miembros en los BRICS de China. Sabemos que BRICS es la membresía unificada de todos estos países en China, y yo dije que la energía es uno de sus mayores activos. Así que corta la energía. Si ese es uno de sus mayores activos, estás cortando al menos uno de los ojos de la serpiente. Y si puedes cortarla por completo, le cortas la cabeza y luego el resto seguirá, se marchitará y morirá. Así que Trump está usando una página de un manual que yo escribí hace años. No es que él haya leído mi manual, puede que no lo haya hecho, lo dudo, pero está bien porque es un tipo inteligente. Lo resolvió por su cuenta de todos modos. En su primer viaje siempre dijo que la energía lo era todo. Así que lo que estoy planteando aquí es que Groenlandia, Irán y Venezuela, si no es otra cosa, al cortar los recursos, y ahora Canadá, que sería la cuarta parte del 3D, 4D, 10D, como quieras llamar a las dinámicas y dimensiones de este juego de ajedrez, está haciendo exactamente lo que yo dije hace 4, 5 o 6 años. Cortar las fuentes de energía, debilitar la capacidad de ellos para hacer dos cosas. 1. Mantener el crecimiento de su Producto Interno Bruto. Y 2. Producir diésel marino. El diésel marino es para su marina. Si no pueden producir combustible diésel para sus barcos, ¿adivina qué no pueden hacer? No pueden tomar Taiwán. Is this takeover of Taiwan something you see as an economic need? ¿Ves esta toma de Taiwán como una necesidad económica para que China tenga éxito en lo que quiere alcanzar como gobierno? ¿O es algo más allá de eso, una voluntad de tomar Taiwán simplemente por sí misma? Is this something just think beyond this, willing to take over Taiwan? Oh, es una gran parte de esto. Quieren tomar Taiwán. Estaban planeando hacerlo en 2027. Estaban construyendo todo lo que necesitaban desde hace aproximadamente 2 años. No más que eso, desde hace 2 años y medio. Hace como a principios de 2024, las 2 refinerías más grandes, o la segunda y la tercera, o la primera y la segunda, o la segunda y la tercera más grandes de China, cambiaron de lo que yo llamo diésel de carretera, diésel para camiones, cualquier combustible diésel terrestre, a diésel marino. Diésel marino significa, obviamente, mar, es decir, naval en el océano, para explicarlo en términos simples. Y estas 2 grandes refinerías en China cambiaron a producir diésel marino. ¿Por qué harías eso? Bueno, a menos que anticipes alguna necesidad de esta enorme cantidad de diésel marino que solo encaja y funciona dentro del contexto de buques navales pequeños, medianos o grandes. Eso fue la indicación de que se estaban preparando, en algún momento dentro de los próximos 2 o 3 años, ¿para hacer qué? Tomar Taiwán. Así que, avanzando hasta donde estamos hoy, al limitar el acceso al petróleo, se limita su capacidad de seguir produciendo este combustible diésel marino y en las cantidades que van a necesitar para una ocupación sostenida o un bloqueo. Ahora, empezarán con un bloqueo y luego invadirán. Solo hay 2 momentos en los que puedes invadir Taiwán, en abril y en octubre, porque la marea está alta. Así los barcos pueden desembarcar, pueden tocar tierra, y entonces, de repente, una vez que tocan tierra, las tropas, los soldados, de nuevo, sería fácil. Entran y rápidamente toman la infraestructura y el gobierno de la isla y luego toman el control. O podrían simplemente bloquear, poner una barrera alrededor para que nada entre ni salga, de modo que los suministros limiten severamente la capacidad de Taiwán para mantener su economía y luego cedan a un ultimátum que tendría que ser: cedemos, nos rendimos, estamos aquí, nos damos por vencidos. Así que él sabía, por informes de inteligencia, mientras no era presidente, cuando Biden estaba en el cargo, porque todos los presidentes pasados o actuales reciben informes de inteligencia clasificados, que había cierto movimiento en la manera en que China estaba usando y procesando el petróleo para convertirlo en diésel marino. Así que él lo sabía, y todos, ya sabes, en ese nivel superior que recibe estos informes, sabían que el objetivo final del diésel marino era algo de esa naturaleza. Y llegó al punto de preguntarse, ¿para qué más sería? Es como por defecto. ¿Para qué necesitarías la marina más grande del mundo? Y no una marina que pueda venir y conquistarnos, pero sí tienen técnicamente la marina más grande. La mayoría son barcos costeros, cercanos a la orilla, pero aún así tienen la marina más grande. ¿Para qué la necesitarían?
Bueno, a menos que vayan tras Japón o vayan tras la isla de Phuket, lo cual dudo que es una isla turística frente a la costa de Tailandia. Quiero decir, ¿para qué más la necesitarían? Era Taiwán. Taiwán era el objetivo final. Así que ahora han sido obstaculizados, han sido cortados severamente. No, mejor dicho, ahora hay menos capacidad para producir el diésel que necesitan, porque Venezuela ya no es una de sus oportunidades para seguir obteniendo ese petróleo. Ahora dependen de Canadá y de Irán. Y ahí lo tienes. Eso es todo. This is so interesting because we heard a lot of things around why the Trump took over Maduro. Esto es muy interesante, porque hemos escuchado muchas cosas sobre por qué Trump sacó a Maduro. Algunas personas dicen que fue simplemente porque quería su petróleo y que ahora se lo van a quitar a los venezolanos. ¿Esto es realmente así? ¿O también es algo estratégico para, de alguna manera, tratar de traer paz al mundo? ¿Qué sabes al respecto, según todo lo que has estado investigando? What do you know regarding all that you have been investigating? Bueno, número 1, creo que tienes razón en las 3 cosas. Fue para deshacerse de Maduro, que mata a más personas cada año por el hambre, el socialismo y lo financiero. Quiero decir, simplemente el dolor que estas personas enfrentan. Había familias que tenían negocios desde hacía 50 años en Caracas y en Venezuela, y de un día para otro los tenían, y al día siguiente ya no. Un día tenían 5% de inflación, la mejor economía del mundo durante décadas, hasta que Chávez tomó el poder. La destruyeron, la destruyeron. La gente se estaba muriendo de hambre cada año. La gente se estaba suicidando. Si no fuera por nada más, él ayudó a crear un sistema de humanidad, un sistema humanitario. Finalmente tuvo empatía por ellos, así que la gente piensa, oh, se trata del petróleo, se trata de las drogas, se trata de la plata, se trata del oro. No. Eso es parte de ello. Pero realmente miró a la gente y dijo, mira, si tomo a esta administración actual, que en realidad es solo un régimen tipo Gestapo, compararé a Maduro con Hitler todo el día porque eso es lo que era. Era un asesino. Era terrible. Y si lo sacamos solo por eso, debería haber ganado el Premio Nobel de la Paz por razones humanitarias, solo por razones humanitarias. Nadie lo hizo. ¿Por qué Biden no lo hizo? ¿Por qué Obama no lo hizo cuando Chávez estaba allí? Porque no les importaba. Les gustaba el comunismo. Les gustaba el socialismo. No es una forma de vida. Pregúntale a cualquier persona de varias generaciones de Cuba durante los últimos 70 años cómo les ha ido. La gente no deja Estados Unidos para ir a Cuba, Corea del Norte o Venezuela. Si fuera tan bueno allá, vendrían aquí. Nosotros no vamos allá. Así que la gente dice, oh, lo hizo por esas cosas también. Y sí, las tomó, porque esas cosas también son una oportunidad. Un oportunista tomará oportunidades, pero lo hizo por la gente. Yo lo sé, he tenido fuentes en Washington. Dijo que tiene un corazón enorme. Es gigantesco. Y sabía que la gente estaba sufriendo desde hace 25 o 26 años. Chávez tomó el poder en 2000. Fue elegido con la promesa de que el socialismo sería atención médica gratuita, cuidado infantil gratuito, alquiler gratuito. Tendrías que trabajar menos. ¿Qué hizo eso? Mató a la gente. Estaban comiendo, ¿recuerdas? Hace como 4 o 5 años, las historias que salían de Venezuela eran que estaban comiendo a los animales del zoológico. No quedaba nada más para comer. Ahora, no sé tú, pero cebra y jirafa no suenan muy apetitosas en este momento. Yo no quiero eso. Pero eso fue lo que hicieron. Comieron lo que estuviera disponible. Así que tienes que darle un abrazo increíble. La gente de Venezuela ama a Trump. Él los liberó. Vamos a liberar a la gente de Cuba. Cuba, Cuba, como decimos. Por cierto, Cuba no se traduce al inglés, porque estaban los indios Cuba. Acabo de enterarme de eso hace un par de años, por cierto. Así que ahí está mi pequeña historia de mi español, de mi Cuba. Así que la gente mira a Corea del Norte. Ellos son los siguientes que deberíamos liberar. Todos estos lugares, número 1, por razones humanitarias y por ubicaciones estratégicas para la seguridad nacional. Ahora Corea del Norte puede ser un poco más desafiante que cualquier otro lugar, pero estamos haciendo esto por muchas razones. Ahora, los beneficios también, además de la recompensa humanitaria, que es enorme, que realmente es más que cualquier otra cosa que puedas obtener, también están en el interés de Estados Unidos. Así que Venezuela tenía muchos recursos. Vamos a usar esos recursos para ayudarnos a ayudarles. El petróleo está fluyendo. El dinero que se va a pagar, que está siendo comprado por empresas estadounidenses o por quien sea que esté comprando su petróleo, ¿adivina qué? Trump va a enviar eso de vuelta a su economía. La nueva presidenta dijo,
Voy a trabajar con el presidente Trump. Vamos a restablecer una forma de vida mucho más capitalista. Vamos a devolver el dinero a la gente. Vamos a darles a las empresas oportunidades. Vamos a cortar la burocracia o bajar los impuestos. Mira los bonos venezolanos. Se duplicaron de la noche a la mañana. Sus mercados bursátiles se dispararon. La gente puede ganar dinero de nuevo. No sé qué es mejor que trabajar 40 horas a la semana, que te paguen una gran cantidad de dinero y poder quedártelo, para el beneficio de tu familia. Así que vamos a hacer lo mismo. Groenlandia, ubicación estratégica. Liberar a esas personas para traerla a Estados Unidos. Crear seguridad nacional. Y desde ahí, vamos a seguir haciéndolo hasta que ya no tengamos que hacerlo. Yeah, and other things that we're seeing now is the situation with Sí, the y Supreme otra de las Court cosas que estamos regarding viendo ahora es la situación con la Corte Suprema respecto a los aranceles masivos que Trump quiere imponer a otros países dentro de esta negociación bilateral que él busca impulsar en lugar de un enfoque de globalismo, yendo más hacia relaciones bilaterales en lo económico. ¿Qué crees que va a pasar como resultado? ¿Esto realmente va a ayudar al pueblo estadounidense? ¿O es algo que simplemente se le ocurrió para tener más influencia sobre otros países? ¿Cuál es tu interpretación sobre esto? going to help the American people? Is this something that he just came up with to have like more influence in other countries? What is your understanding about this? We got to wait for the Supreme Court to make that decision. The tariffs right now are kind of in Tenemos una forma para que la Corte Suprema tome esa decisión. Los aranceles ahora mismo están un poco en el limbo. Te daré mi opinión en dos partes: el valor de los aranceles y la probabilidad de que se mantengan. Hay dos partes en el valor de los aranceles, y él los planteó también como dos partes. Primero, un modelo de ingresos. Una forma de traer ingresos adicionales al Tesoro de Estados Unidos para compensar el gasto por déficit, lo cual está funcionando bastante bien. Estamos casi en $400,000 millones, lo cual es bastante bueno. Es mucho dinero. Segundo, los beneficios de los aranceles son que hacemos que los productos fabricados en el extranjero sean menos competitivos en precio. Él ya ha traído de vuelta, de manera masiva, la manufactura en la industria automotriz a Estados Unidos. Ahora, todavía no estamos viendo la producción final, pero está ocurriendo. Mercedes, Honda, Porsche y BMW han aumentado su producción nacional. También General Motors y Ford están incrementando la producción doméstica en lugar de México, Guatemala y otras partes de América Latina, donde antes habrían enviado gran parte de la manufactura y luego habrían devuelto el producto para venderlo aquí. Fabricarlo allá era más barato por unidad. Y ahora dicen, no, no podemos hacer eso. Y el presidente Trump dice, lo sé. ¿Por qué? Porque deberías pensar en Estados Unidos primero. Así que, desde el punto de vista de los aranceles en sí mismos, hablaremos de la Corte Suprema en un segundo, los ingresos han sido fenomenales. La producción doméstica de automóviles, de piezas para aviación comercial, de componentes espaciales, de lo que sea, llamémoslos artilugios, que básicamente es todo, va a traer de vuelta entre 500,000 y 1 millón de empleos. O va a reestablecerlos o ampliarlos aquí dentro de los próximos 12 meses. Podría ser más. Podrían ser 3 o 4 millones de empleos en los próximos 5 años. Mira, el presidente Trump no es un presidente de solo 2 mandatos. Todo el mundo dice, oh, que se postule para un tercer mandato. No tiene que hacerlo. Está construyendo un legado de políticas para asegurar que la viabilidad de todo lo que está instituyendo se quede aquí y permanezca aquí por años. Y nunca querrías volver a trasladar la producción doméstica a otro lugar, porque una vez que la estableces aquí, los sindicatos lo aman. ¿Has visto alguna vez a los sindicatos automotrices apoyar a un presidente republicano? Nunca. Pero ahora, él está aumentando su número de miembros. ¿Por qué? Porque está aumentando la cantidad de gente que trabaja y luego se unen al sindicato. Por primera vez en la historia, tiene el apoyo completo de los sindicatos. Normalmente, los republicanos y los sindicatos chocan, porque unos son más de libertad de elección y los otros son un poco más de obligatoriedad para poder participar en una industria o incluso para poder trabajar. Y él dice, no, no, podemos trabajar juntos. Ayúdenme a movernos dentro de límites fiscales que tengan sentido. No presionen a las empresas para que paguen todo a sus miembros. Trabajen conmigo y yo les conseguiré más miembros con un salario más alto. Pero las empresas todavía tienen que ganar dinero. Tienen que ser rentables. And even some of the Japanese and the European automakers have started giving more profit sharing to their employees. He mandated it here. So they get stock, they get better health care, they get time off. But here's the best part. Their products are cheaper here. If you make them here, they're cheaper. So the tariffs are showing
Así que muchas de estas empresas, como Ford, General Motors e incluso algunas automotrices japonesas y europeas, han comenzado a dar más participación en las ganancias a sus empleados. Él lo impulsó aquí, así que reciben acciones, reciben mejor atención médica, reciben tiempo libre, pero aquí está la mejor parte. Sus productos son más baratos aquí si los fabricas aquí. Así que los aranceles están mostrando que si pones un precio a un producto internacional, a un producto no fabricado domésticamente, y tienes que traerlo aquí, ese producto, digamos un BMW, si compramos uno hecho en Estados Unidos y otro hecho en Alemania, el que se hace en Estados Unidos es considerablemente más barato. Es el mismo auto, pero aquí está el valor. Cada dólar que se gasta y se utiliza en manufactura, una y otra vez, se recircula al menos 6 veces. Y si es manufactura pesada o industria pesada, como la aeroespacial o la aviación comercial, puede ser hasta 12 veces más potente. En otras palabras, un dólar en manufactura equivale a hasta 12 dólares que circulan a nivel local, estatal y federal por todos los impuestos. Porque un buen trabajador sindicalizado en Boeing, un ingeniero, gana alrededor de $300,000 al año. Cuando sumas beneficios como atención médica, planes de retiro y opciones sobre acciones, están ganando eso en bruto. Algunos ganan más, otros un poco menos. Un piloto sindicalizado, un capitán de American Airlines con horas extra, puede ganar $500,000 al año. Ahora, ¿qué prefieres tener? ¿Una aerolínea doméstica volando con nuestra propia gente o una internacional que va y viene y todo el valor de esa aerolínea regresa a un país extranjero? No, no queremos eso. Lo queremos aquí. Queremos manufacturar. Queremos todo aquí. Recircular eso aumenta los salarios. Si aumentamos los salarios más que la inflación no importa. Si yo tengo un aumento del 10% en mi salario cada año y la inflación es del 5%, todavía estoy 5% por delante. Estoy ganando dinero. Mi riqueza aumenta. Mi patrimonio neto realmente aumenta proporcionalmente más. Así que Trump, como cualquier buen empresario, reconoció esa economía, se rodeó de gente inteligente y dijo, quiero hacer esto. Dime cómo hacerlo. Dime cómo hacerlo. Creo que sé cómo, pero tú dime. Y eso fue lo que hicieron. El 10% en las tarjetas de crédito, el porcentaje de los aranceles para hacer que los productos extranjeros sean menos competitivos, hacer que los productos domésticos sean la primera opción, hacer que la manufactura doméstica tenga sentido para expandirse, traer de vuelta la manufactura extranjera a Estados Unidos y, a veces, crear manufactura completamente nueva. Mira el Medio Oriente. Tiene como $4 billones en compromisos que ya han comenzado a llegar. Ese dinero está empezando a entrar en la economía. Construcción de centros de datos, manufactura automotriz, el negocio de la energía. Dios mío, el negocio de la energía nuclear va a explotar, perforación de petróleo, perforación de gas natural. Mira a SpaceX, es una empresa doméstica con mucha presencia internacional. ¿Y qué hicimos? La construimos aquí. Mira Rocket Lab. Rocket Lab es de Nueva Zelanda, pero construyeron enormes instalaciones en Estados Unidos. También son una empresa espacial fantástica. No es estadounidense de origen, pero está en Estados Unidos en gran medida. ¿Por qué? Porque ofrecemos mejores incentivos, ofrecemos un mejor entorno para el consumidor y para el operador comercial. Así que, dicho eso, volvamos a los aranceles. Pero aquí está el problema. Puede ser un problema o puede que no lo sea. ¿Qué va a hacer la Corte Suprema? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero si deciden que no es constitucional, sé lo que Trump va a hacer. Va a ir al plan B. Y si eso no funciona, irá al plan C. Y si eso no funciona, irá al plan D. Y seguirá haciéndolo, porque los aranceles tienen sentido en este modelo que acabas de explicarnos y en cómo está generando más riqueza o más valor para la gente en Estados Unidos. Trump está imponiendo aranceles muy duros en nombre de Estados Unidos primero. ¿Podrían estos terminar beneficiando a América Latina y a Europa? ¿O cómo pueden entender esto? ¿Cómo pueden superar este impacto? Si yo fuera BMW, usemos una empresa que todos podamos reconocer, o Mercedes, cualquiera de las dos. Sí, tienes a Mercedes fabricando en México, ¿verdad? Fabrican Mercedes, BMW, Toyota, Lexus. Sé que hay muchos como Volkswagen. Quiero decir, todas estas empresas. Sí, Ford, General Motors. Somos extranjeros para México y BMW es extranjero para Estados Unidos, pero en realidad no lo es tanto. Así que el beneficio es este. No tienes que preocuparte por los problemas de moneda, ¿verdad? Entre el euro europeo y el dólar estadounidense. Eso ayuda.
Las fluctuaciones de la moneda pueden hacer o deshacer tu trimestre. Si el dólar baja, los europeos ganan. Si el dólar sube, su moneda baja. Entonces, muchas veces pierden si están trayendo cosas de allá para acá. Al tener una manufactura domesticada o nacionalizada, donde tú consolidas exactamente lo que esperas producir, en la mayoría de los casos, a menos que tus ventas sean lentas, al menos sabes que tu control de calidad, tu eficiencia y, al final del día, sabes cuál debería ser el costo del producto con un grado bastante alto de certeza. Porque realmente va a haber muy pocas cosas, aparte de las materias primas o los materiales que se usan en el contexto de la manufactura. Y muchas veces estas empresas cubren esos insumos de todos modos, así que tienen un muy buen control sobre el aluminio, el acero, el cuero o las llantas, todas las piezas que se juntan. Tienen una idea bastante clara de cuánto va a costar ese auto cada trimestre y cada año. Quiero decir, hay algunas variables leves, pero no muchas, especialmente cuando todo se trae aquí. Así que el beneficio, por su propia naturaleza, es que no tengo que preocuparme porque mañana los aranceles sean del 10 o del 20%. Eso queda fuera de la mesa. No tengo que preocuparme porque las piezas que aseguro o subcontrato cambien, porque se hacen aquí en Estados Unidos. Yo lo construyo en Estados Unidos, lo ensamblo y hago todas las cosas manteniéndolo en lo que llaman un entorno controlado, no solo para el precio, sino para la forma en que finalmente lo despliegas al consumidor, es decir, el precio al consumidor. Así que tienes los costos de manufactura y tienes el costo de venta al por menor o el lado minorista que vas a obtener incluso con los descuentos del concesionario. Porque el concesionario te va a pagar esto, pero aquí está tu costo, aquí está el concesionario, aquí está el precio al consumidor. Así que, obviamente, hay algunas variables, pero ese es el beneficio. Europeos, América Latina, Sudamérica, Asia, de donde seas, África. Si fabricas en Estados Unidos, tienes una comprensión mucho mejor de un entorno de costos controlado, de control de calidad y de costos. Esas son las dos cosas más riesgosas con las que puede jugar un empresario, especialmente en la manufactura. No quieres que tu costo variable sea desconocido. Quieres que sea seguro. 2. Quieres que el servicio al cliente sea seguro. La manera de hacer que el servicio al cliente sea seguro es el control de calidad, asegurarte de que la manufactura y el manejo de precios estén bajo control. Si el precio es seguro y el control de calidad, es decir, la calidad de la construcción, es seguro, tienes un gran servicio al cliente. No tienes problemas. No tienes que tener 15 razones diferentes por las que ese auto tenga que ser retirado del mercado y tener un retiro o recall. Nadie quiere recalls. Los recalls no son buenos. No los queremos. Así que el beneficio para los europeos o para cualquier empresa internacional que quiera tener una razón para la producción doméstica es, 1, tu producto va a ser más barato. Pero también es cierto que, a veces, si tienes que competir solo por precio, ya no eres una marca. Louis Vuitton, Chanel, Dior. ¿Crees que las mujeres o los hombres que compran esos productos se preocupan por el precio? No, no están comprando un precio, están comprando un estilo de vida. Un BMW, un Mercedes, eso es un estilo de vida. Un Ferrari, eso es un estilo de vida. Pero va a ser un problema si el control de calidad es malo. Va a ser un problema si las empresas no están cubriendo bien sus riesgos. Así que, si lo haces aquí, muchas de esas incertidumbres se limitan. Estás mitigando el riesgo. Y te voy a decir algo sobre las empresas que cotizan en bolsa. Les gusta el riesgo más o menos tanto como les gustan los aranceles. Así que fabrícalo en Estados Unidos. No tendrás tanto riesgo y no tendrás aranceles. Suena como un ganar-ganar para mí. Sounds like a win-win to me. Mientras muchos países en el mundo están adoptando la salud universal como un derecho básico, Trump acaba de desmantelar Obamacare. ¿Cuál es el núcleo de su propia política de salud y qué lecciones puede aprender el resto del mundo de su enfoque? Yeah, so healthcare is a big issue. That's a big issue. And then that is the largest payout in the American economy from government standpoint. Sí, la salud es un tema enorme, un tema gigantesco. Y ese es el mayor desembolso en la economía estadounidense desde el punto de vista del gobierno. Creo que son alrededor de $5,2 billones. Eso es lo que pagamos en beneficios de salud o en subsidios. Es muchísimo dinero. No es solo Medicare, es Medicaid. También son los subsidios a las compañías de seguros por la ACA, ya sabes, la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que de asequible tiene poco. Así que hablemos de eso. Lo que él estaba tratando de hacer era bajar los costos. Obviamente tiene que bajarlos. Los costos de la salud tienen que bajar. Pero lo que quería era no enriquecer a las compañías de seguros con estas primas descomunales que estaban recibiendo.
Y muchas de las primas que reciben no tienen atención asociada. En otras palabras, no hay pacientes. Sí, la gente se inscribe, pero nunca aprovecha realmente los beneficios. Así que alrededor de 3 o 4 o 5 millones de personas, quiero decir 10 millones, que entran al sistema y las aseguradoras reciben primas por esas personas que nunca reciben atención porque no la necesitan. Entonces él estaba tratando de devolver ese dinero a la gente, dejando de crear subsidios para las compañías de seguros. Ellos van a recibir su dinero de todas maneras. Así que él quería decir, esperen un segundo, quedémonos con esas primas y devolvámoslas a la gente reduciendo las primas de los seguros. Y los demócratas se enojaron y se quejaron una y otra vez. Es como si no quisieran recortar el desperdicio, no quisieran bajar el costo del gobierno para poder bajar los impuestos. Y en este caso, se trataba de bajar las primas de los seguros, lo que podría llevar a una menor carga fiscal sobre los seguros porque no necesitamos pagar tanto. Se quejan y se quejan. Y luego, ya sabes, tuvimos que crear una manera de tratar de reducir los efectos perjudiciales de que los partidos estén tan separados. Hubo un compromiso donde se restauraron algunos de los subsidios por un periodo temporal para darles más tiempo para negociar. Pero lo que Trump está tratando de hacer con la salud son 3 cosas, y esto es tan importante que la gente lo entienda. Primero, ya está bajando drásticamente el costo de los medicamentos. Esa fue su primera gran iniciativa, entre otras cosas. Empecemos por ahí. Pagar $6,000 por una pequeña pastilla que en Europa venden por como $350, o una pastilla que cuesta $1,200 y la venden por $100 en México. No sé qué donante de cerebro caminante pensó en esas matemáticas, porque no funcionan. Es el mismo medicamento, es lo mismo. Pero las farmacéuticas saben que pueden clavarnos el precio porque el gobierno lo paga a través de Medicare o Medicaid, o las aseguradoras lo pagan, o al menos lo negocian un poco a la baja, pero aún así lo pagan. Y estas compañías dicen, sí, se lo vamos a pasar directo al público estadounidense, ya sea a través del gobierno o de sus proveedores de salud. Estúpido. Así que él dijo, no, no más de eso. Si lo vas a vender en México, si lo vas a vender en Francia, si lo vas a vender en Japón por $100, adivina qué, aquí también es $100. Ustedes vean cómo recortan sus propios costos y dejen de pagar por yates de 400 pies. Quiero decir, ¿has visto a algunos de estos directores ejecutivos de las farmacéuticas o aseguradoras? Son multimillonarios, viven como si poseyeran palacios. No puedes hacer eso a costa de la gente trabajadora, de la clase obrera estadounidense o de cualquiera en el mundo. No lo vas a hacer. Así que Trump dijo, olvídense, ya no vamos a hacer eso. Hizo lo que llamó el giro de Nueva York y Nueva Jersey. Se van a olvidar de los precios altos porque lo harán y les va a gustar, y nos van a dar precios bajos porque pueden. Y lo hicieron. Ese fue el paso 1. Paso 2. Ir al Congreso y mostrarles sus errores y bajar los subsidios de salud, lo cual hizo. Y eso baja los costos generales de la atención médica y las primas para el pueblo estadounidense, porque ahora no tienes a 30 millones de personas que están siendo subsidiadas con primas o con subsidios a las aseguradoras y que nunca reciben atención porque no la necesitan o no la quieren. Así que no tienes que pagar por ellas. Y la tercera cosa es empezar a atacar la corrupción. La corrupción en Medicare y Medicaid que sobrecarga al gobierno con cientos de miles de millones, quizá $1 billón al año. Mira lo que pasó en Minnesota con los somalíes. Todo eso, asistencia social, salud, cupones de alimentos. ¿Estás bromeando? Eso fue como 18,000 millones. Apostaría a que va a ser 50,000 millones de dólares. Y eso es un solo estado. Un solo estado. Agreguemos 20 estados, 30 estados, 40 estados, 50 estados. Hay fraude y corrupción en cada estado. No me importa cuál sea. Siempre va a haber alguna medida de fraude y corrupción. Si te ocupas de eso, podrías ahorrar, digamos, 500,000 millones de dólares al año. Esa es la cifra que creo que podrían encontrar en los próximos 24 meses. ¿Y qué hace eso? Ayuda al gobierno federal a no gastar tanto. ¿Y qué hace eso? Baja tus impuestos. ¿Por qué? Porque no necesitan el dinero. Solo están cobrando impuestos porque necesitan el dinero para esta cantidad escandalosa de corrupción y gasto. Así que esas son las 3 cosas que él va a hacer. Ya tiene 2 de las 3 bastante avanzadas. Ahora los subsidios están en un vaivén de negociación, pero lo van a resolver. Él lo va a lograr. Recuerda, Europa va a besar su anillo cuando se trate de estos aranceles. Va a conseguir Groenlandia. Va a conseguir Cuba. Va a hacerles un trato como dijo mi padrino. Te haré una oferta que no podrás rechazar. Te va a encantar decir que sí a este trato, porque ese es el arte del trato. Dinamarca necesita protección. Europa necesita protección. ¿Quieres protección militar? Hay mucha gente mala allá afuera.
¿Crees que China es tu amigo? No lo es. China explota. Son oportunistas. Si ven una puerta entreabierta, meten el pie de inmediato. Si crees que su paz, sus acuerdos comerciales y su manera de acercarse prometiéndote todas esas cosas es porque les gustas, cero posibilidad. Cero. Son oportunistas. Y no les gusta Trump porque Trump les ha quitado la capacidad de hacer un engaño. Es un engaño a la gente, a estas naciones pobres, el Caribe, Sudamérica, América Latina, África. Mira los países que no han podido pagar su deuda a China. China dice, oh, está bien, nos quedamos con todas tus propiedades, las pusiste como garantía, como gobierno. Y adivina qué, eso es malo. Pero lo hicieron. Así que Trump dice, no, no más. Tendremos estos territorios en algún punto bajo nuestro propio control y administración. Y adivina, Europa estará más segura por eso. Estará más segura, estará más productiva. Europa será más productiva. Al final, la historia demostrará que Trump tenía razón. Acabamos de entrar en 2026 y las alarmas ya están sonando por todas partes. Precios disparados, temores de hiperinflación, quiero decir, todo el caos geopolítico y económico que estamos viviendo. ¿Esta preocupación por la hiperinflación es realmente inminente o es solo un pánico exagerado que estamos amplificando? Let's talk a little bit about what real assets are in the first place. Hard assets, which are really the true asset of... Hablemos un poco de qué son los activos reales en primer lugar. Los activos duros, que son en realidad el verdadero activo de la riqueza, como el oro, la plata e incluso el platino, que es un poco ajeno para la mayoría de las personas, pero el oro y la plata son muy comunes. Lo que está pasando es que cuando hablas de hiperinflación, hablas de cosas que suben exponencialmente mucho más rápido de lo que suben los salarios reales. Tenemos que usar la mecánica o la física detrás de la inflación. Por ejemplo, con la inflación ahora mismo estamos viendo que Estados Unidos, así como el resto del mundo durante los últimos 50 años, en realidad, remontándonos a la Segunda Guerra Mundial, para reconstruir Europa tuvieron que aumentar la oferta monetaria para poder pagar las reformas y la reconstrucción de toda Europa. Incluso los países que no estuvieron directamente involucrados en la Segunda Guerra Mundial sí sufrieron algunas pérdidas, no solo materiales como edificios, puentes y carreteras, sino también financieras. Avancemos rápido. Hemos tenido alrededor de 75 a 80 años de escalada de deuda. Además, Europa, al igual que algunos lugares en América Latina, es de naturaleza socialista, lo que significa altos impuestos y altos pagos sociales, que en última instancia conducen a una mayor inflación, porque la moneda tiene que ser sobreimpresa para poder mantener el poder adquisitivo dentro de los límites de la inflación. Así que si tenemos una inflación del 20%, la oferta de dinero va a aumentar, tratando de darle a todos una pequeña educación sobre cómo llegamos aquí y por qué llegamos aquí. En el caso de Estados Unidos no somos diferentes. Estados Unidos ha sido, para todos los efectos prácticos, un país socialista en lo que respecta a la política fiscal. Y la gente dice, ¿qué quieres decir con eso? Hemos estado estimulando la economía con tasas de interés artificialmente bajas desde principios de la década de los 80. Hemos aumentado nuestra carga de deuda para poder inyectar dinero en la sociedad, en la economía, para lo que muchas personas llaman una política fiscal socialista, estimular y mantener la consistencia del crecimiento. Así que aquí es donde estamos hoy. Tenemos alrededor de 39 billones de dólares de deuda en Estados Unidos. 39 billones de dólares. Ahora, déjame darte una idea matemática de cuánto es eso. 39 billones de dólares. Creo que si lo apilas todo en billetes de $100 y los colocas uno encima de otro, en realidad llegarías hasta la luna. Así que si quisiéramos, podríamos caminar hasta la luna con la deuda. Solo apila toda la deuda una encima de la otra, sube la escalera de la deuda y estarás en la luna. Así que cuando miras a los países de Europa en términos per cápita, lo que significa mirar la deuda por ciudadano, no están mejor que nosotros. Y nos gusta pensar que somos el país más rico del mundo, pero no lo somos cuando miras nuestra carga de deuda y lo que está pasando. Incluso el presidente Trump está teniendo desafíos aquí. Tenemos tasas de interés altas. Las tasas hipotecarias siguen siendo muy altas. Están en máximos de 30 o 35 años, dependiendo de si es un crédito jumbo o uno convencional. Y de repente estamos viendo que las tasas de interés suben. La razón
y esto es lo que va a pasar para todos tus espectadores, es que vamos a tener una continuación del crecimiento de la deuda, una continuación del gasto deficitario, lo que significa que estamos gastando más de lo que ingresamos, así que estamos pidiendo prestado más en cada trimestre del año. Y nuestros intereses, la cantidad que pagamos por la deuda, están aumentando, no solo porque el tamaño de la deuda está creciendo, sino porque las tasas están subiendo. Así que no solo pagamos más porque la deuda aumenta, sino que además pagamos una tasa de interés más alta. Y esta es la razón por la cual el oro y la plata, quiero decir, el oro se ha triplicado en los últimos 5 años y la plata se ha cuadruplicado en los últimos 5 años. Ahora, hay una razón para esto. Es porque estamos viendo la destrucción del dólar, porque estamos cargando nuestra economía con deuda, una deuda que nunca puede ser pagada. Así que ahí es donde estamos hoy. Así que lo que dijiste fue correcto. Tenemos inflación. Probablemente vamos a tener hiperinflación en el tercer o cuarto trimestre de 2026, que es este año ahora mismo. Y podríamos ver tasas hipotecarias del 8% en algún momento entre ahora y el final del año. Y ese es, en esencia, el escenario de pasar de la inflación a la hiperinflación. Sometime between now and the end of the year. And that's just that's the inflation to hyperinflation scenario. On this part, is this related to why President En esta Trump parte, wants to put esto a está cap relacionado on con por qué el presidente Trump quiere poner un tope del 10% a la tasa de interés de las tarjetas de crédito. Esto va a ayudar a las personas a navegar esta complicación de la hiperinflación y los riesgos de no poder pagar, al menos, las cosas básicas que tienen que cubrir. to pay for at least the basic things they have to pay? Well, all right, let's talk about that. That's a hot topic, good and bad. If I was the bank, Bueno, está bien. Hablemos de eso. Es un tema candente, para bien y para mal. Si yo fuera el banco y emitiera tarjetas de crédito, digamos que te doy una tarjeta de crédito. Tienes un crédito excelente. Digamos que tienes un crédito realmente bueno. Estoy seguro de que lo es. Pero para los fines de este ejemplo, supongamos que tienes el mejor crédito. Así que vas a tener una tasa de interés muy favorable, porque la probabilidad de que pagues esa deuda, si decides usar la tarjeta, ya sea que gastes $5,000 o $10,000, es muy alta. Es muy probable que la devuelvas. Tu puntaje de crédito significa que eres muy confiable para el crédito. Entonces, el 10% para ti, porque probablemente pagas tus cuentas cada mes o cada 2 meses. No vas a cargar la deuda por mucho tiempo. Así que ese 10% realmente no va a marcar mucha diferencia para ti. Pero para aproximadamente el 70 o 75% de los titulares de tarjetas que sí cargan algún tipo de deuda con el tiempo, ya sea 2 o 3 meses, y luego miras al 40%, no quiero decir el fondo, porque su puntaje de crédito es bajo, sino básicamente el 40 de cada 100 de los titulares de tarjetas con deuda. Algunos la pagan cada mes, otros cada par de meses, y hay algunos que cargan la deuda hasta por 12 meses o más. Ese 40% de los titulares que cargan deuda, este 10% es absolutamente una bendición, es casi un milagro. Pero dentro de ese 40% hay una pequeña parte, quizá 10 o 20% de ese grupo que nunca paga la deuda. Puede ser alrededor de 6 o 7%, entonces tienes castigos o cancelaciones de deuda, donde los bancos que emiten las tarjetas, y que también son responsables por esa deuda, no recuperan su dinero. Así que ese 15 o 20% de pérdidas es mayor que el 10% de interés, porque mucha gente simplemente paga todo cada mes, así que los bancos ganan muy poco con las personas que pagan su saldo mensualmente. Ahora avancemos. ¿Qué pasa? Te diré qué pasa, me alegra que lo preguntes. Ahora los bancos dicen, oh no. ¿Qué hacemos si solo podemos cobrar un máximo de 10%, pero al mismo tiempo tenemos cancelaciones incrementales de 7 a 10%? Eso puede igualar o incluso superar el valor de las personas que sí mantienen un saldo pequeño o incluso grande, pero lo pagan con frecuencia, donde están pagando, digamos, 20% sobre esos saldos. Incluso si es por un periodo corto, los números no van a cuadrar, porque de nuevo tienes que usar la relación riesgo contra recompensa. Si yo arriesgo darle a alguien una deuda que puede no ser pagada, el 10% de interés es suficiente en términos de rentabilidad para que los bancos sigan emitiendo tarjetas a personas que no tienen un crédito perfecto, pero que aún califican para una tarjeta y son de mayor riesgo. Y la razón por la que son de mayor riesgo es que las personas asociadas con cierto nivel de puntaje de crédito son más propensas a las cancelaciones o a tener limitaciones para pagar esa deuda en un tiempo razonable para los bancos. Of that debt not being paid back. Okay? So
What we're looking at here is, can the 10% interest rate be enough value, profitability? Así que la pregunta es, ¿el 10% será suficiente para amortiguar la deuda que no se paga, el porcentaje y los saldos correspondientes? Y muchos bancos están diciendo, tenemos que cobrar 25%, porque tenemos una pérdida de 10 a 15% y tú quieres que la recuperemos con solo 10%. Las matemáticas no funcionan, porque no todos los titulares cargan deuda. Alrededor del 20 o 30% nunca cargan deuda. Simplemente pagan todo cada mes. Y en realidad no son muy rentables, pero son parte del ecosistema. Así que los bancos sí los quieren, porque eventualmente todos pueden llegar a cargar un saldo. Así que la pregunta que haces ¿es suficiente el 10%? Es excelente para las personas que pueden seguir pagando todo. Pero aquí hay otra cosa. Puede ayudar a personas que con tasas del 25 o 30% nunca habrían pagado nada. Creo que la tasa promedio de interés de las tarjetas de crédito ahora mismo está alrededor del 20 o 21%. Bajarlo al 10% puede darles la capacidad de pagar todo. Entonces los bancos siguen siendo muy rentables porque casi todos pagan dentro de un margen pequeño. Tal vez haya algunos que no paguen, pero podría ser algo positivo. Creo que va a ser bueno para los bancos y fantástico para los titulares de tarjetas, porque hay personas que están luchando. Creo que esto va a ser realmente bueno para ellos. Y creo que el presidente Trump debería ser aplaudido por tomar esta iniciativa, algo que probablemente solo habrías visto bajo una administración más moderada que conservadora, donde normalmente son más pro bancos, pro ganancia, pro capitalismo, pro bancos, cuidado comprador. O sea, si llenas una solicitud de tarjeta de crédito y la usas, eres responsable. Es tu culpa. No debería recaer en la administración o en el presidente ayudarte. Si tomas esa responsabilidad, ese riesgo y no puedes pagarlo, eso es tu problema, no del gobierno. Eso es empresa privada. El presidente Trump sabe esto, pero también está siendo muy patriótico y está mostrando mucha empatía por la gente que está luchando. Y esto es algo que creo que va a ser muy, muy útil para los consumidores y los deudores, y podría funcionar muy bien en las elecciones de 2026 para el Partido Republicano, porque muestra mucha empatía por la gente, y me gusta lo que está haciendo. Or president to try to help you. If you take that liability, that risk, and you can't pay it back, that's on you. That's not the government's fault. That's your fault. That's private enterprise. So President Trump knows this, but he's also being very patriotic. He's being he's having a lot of empathy for people that are struggling. And this is something that I believe is going to be very, very helpful for the consumers and the debt holders, and could do very, very well in the elections for 26 with the Republican Party, because he shows a lot of empathy for people. And I like what he's doing. Was this 10%? ¿Ese 10% fue algo calculado o fue algo que simplemente se les ocurrió, como decir, pongámoslo en 10%? Creo que lo calcularon. Creo que el 10% era lo más bajo a lo que podían llegar para que los bancos siguieran ganando dinero con las tarjetas de crédito, incluso con cancelaciones o deudas incobrables. Mira, si Elizabeth Warren, que está tan a la izquierda como alguien que batea y escribe con la mano izquierda, como decimos en el béisbol, llega a decir, «Buen trabajo, señor presidente. Estamos de acuerdo en algo. Esto va a ayudar a los consumidores». Eso ya es un logro bastante grande. Tienes que ver a este presidente Trump. Escucha, no se trata de un partido. Este tipo es una ideología. Cuando votas por el presidente Trump, no estás votando por un partido, estás votando por una ideología. Es un empresario, ha pasado por ese camino donde la deuda lo abrumó y los bancos trabajaron con él. Está tratando de mostrar que como sociedad todavía podemos tener empatía. No tenemos que preocuparnos por cómo se ve esto como partido político. Así que creo que el 10% que presentó la administración fue el número significativo que podía marcar una diferencia sustancial en los consumidores que necesitan pagar sus deudas, pero que también quieren mantener su crédito. El crédito lo es todo hoy en día. Quiero decir, es difícil financiar cualquier cosa sin un buen puntaje FICO, o al menos uno decente. Y él vio los números y probablemente dijo, miren bancos, todavía van a ganar dinero al 10%. Sí, van a tener algunas cancelaciones, pero al bajar la tasa del 21 o 22%, que es más o menos el promedio, al 10%, los pagos de algunas personas van a caer en un 50%. Piensa en eso, 50%. Así que si paso de, digamos, $500 al mes, solo estoy lanzando un número, en deuda de tarjeta de crédito, a $250 o $300, eso sí lo puedo pagar.
Personas que ganan $100,000 al año pueden tener alrededor de $1,000 al mes de deuda acumulada en tarjetas. Si eso baja en un 30, 40 o 50% en la tasa de interés, ¡wow! Claro, depende del saldo. Solo lo estoy diciendo como ejemplo. Pero eso puede marcar una diferencia sustancial. De cualquier manera va a hacer una diferencia importante, sin importar cuánto cargues o cuál haya sido tu tasa antes. Ahora es 10%. Esta es una noticia fantástica. Esto realmente va a ayudar, y los bancos todavía van a encontrar formas de ganar dinero. Van a poner una tarifa aquí, otra tarifa allá. Los bancos son bancos, vamos. Nunca he visto un banco que no ame una comisión o una tasa de interés. Van a encontrar la manera de recuperar su dinero, así que no sientas pena por los bancos. No derrames una lágrima, les va a ir bien. Hacen que otras cosas pasen con otros tipos de servicios auxiliares. Así que el presidente Trump debería ser reconocido como el primer presidente republicano, al menos en mi generación, que ha visto esto desde un ángulo que no es progresista, no es demócrata y ni siquiera es republicano. Esto es empatía real. Esto era matemáticamente necesario, y aún así asumió la responsabilidad fiscal de asegurarse de que los bancos no salieran golpeados, porque no se sacaron un número de la nada. Él estudió esto. Yo sé que lo hizo. Es una persona muy reflexiva, que entiende a fondo. Entiende lo que hace cuando lo dice. Siempre se trata, ya sabes, del zorro y el sabueso. ¿Es él el sabueso persiguiendo al zorro o es tan astuto como el zorro que se escapa? Él es astuto como un zorro. Y sabía el número. Y sabía que ese número era el número correcto. Y, por lo que entiendo, por mis fuentes, era el número correcto. ¿Algún comentario final para nuestra audiencia? ¿Algo de lo que quieras que estén pendientes o que cuiden en este momento? Porque apenas estamos comenzando y ya estamos viendo muchas cosas en movimiento, especialmente en el ámbito económico y financiero. Así que, ¿algún comentario, alguna recomendación? Yo mediría el éxito por el tiempo, ¿de acuerdo? Toma tiempo. Cuando Warren Buffett empezó en 1956, realmente poniendo en marcha Berkshire Hathaway, tuvo algunos inversionistas originales. Puede que ya no estén vivos, pero la generación después de ellos que mantuvo las acciones de Berkshire Hathaway sigue ahí. Y cualquier cosa buena toma tiempo. Incluso Dios no creó el universo, a las personas y a todas las estrellas, todo, en 5 minutos. En realidad tomó 7 días, o el número que haya sido. Creo que fueron 7 días, pero según sus números podría ser diferente a nuestra propia comprensión. De cualquier manera toma tiempo. Yo tenía una granja, en realidad 2 granjas, y en una de ellas cultivábamos soya y maíz forrajero para el ganado. Es interesante porque cuando plantábamos la semilla, no esperaba ver resultados al día siguiente. Tomaba casi 9 meses. Luego había que cosechar. Si la gente piensa que cualquiera de estas políticas va a generar resultados en un día, eso es incorrecto. Pero sí van a generar resultados, y los resultados van a ser muy positivos. Tienes un Producto Interno Bruto ahora mismo que está creciendo por encima del 5%. No había sido así en 50 años. Tienes una inflación que está bajando, y que para ese nivel de crecimiento debería estar en 10%, pero no lo está. Está alrededor del 3%. Mira los precios del petróleo, mira la gasolina. Quiero decir, estamos alrededor de $2 por galón prácticamente en todas partes, excepto en California, que es socialista y tiene lo que él llama un problema de molestias. No es el mío. Así que cuando miras lo que sería una expectativa razonable sobre las políticas, son 18 meses, no 18 días. Así que de aquí a 18 o 24 meses estaremos en un lugar mejor. La gente tendrá más riqueza. La riqueza será mayor que la inflación y la cantidad que conserven será mayor que en cualquier momento en 50 años. Solo hay que tener paciencia. Así que apaga las redes sociales. Apaga el microondas. No somos una política de microondas donde todo es instantáneo, instantáneo, instantáneo. Y eso es todo lo que diría. Denle algo de tiempo al hombre. Gracias, Christian, por todos tus comentarios y por todo tu análisis. Esto realmente nos ayuda a entender, en un sentido más amplio, lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día. Y nos encantaría tenerte de regreso para que nos traigas más análisis sobre lo que está pasando a nivel global. Estoy seguro de que tendremos algo más de qué hablar cuando regreses al programa, porque todo esto se está moviendo muy rápido. Gracias, Chris. Hasta luego. Y por favor, si te gustó esta entrevista, haz clic en el botón de suscribirte, activa las notificaciones y también deja un me gusta. Muchas gracias y nos vemos en nuestra próxima entrevista.